GTV presenta. En el programa Ciudad del Refugio, donde se escucha el mensaje, el programa de esperanza que trae consuelo y coraje. El evangelio, la gran verdad, se lleva por todo el mundo. Desde el Génesis hasta Apocalipsis, la luz se hace presente en cada segundo. El evangelio, brindando amor y salvación. Una voz que pregonar el divino perdón. Un mensaje de fe y esperanza en la oscuridad. Luz en la oscuridad, brilla con humildad. Hola, ¿cómo les va en esta hermosísima y espléndida mañana de sábado? Sábado 20 de abril de 2024. Me da mucho gusto saludarlos. Los saluda como siempre el pastor Luis Benito Juárez Escalera, siervo de Cristo, para la gloria del nombre de Dios, para bendición de cada uno de nosotros. Tenemos renovada la misericordia de Dios para cada uno de ustedes y para mí. Mucho gusto de saludarlos esta hermosísima mañana. Y recuerde de traerle un mensaje de bendición a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus amigos, a través de la invitación que les haga a escucharnos en este hermoso programa del Evangelio Ciudad del Refugio, desde este canal GTV 1 de Tijuana para el mundo. Saludamos en las maquiladoras, saludamos en las empresas, saludamos en las casas, en los hogares, en las oficinas, en todo lugar donde la gloria de Dios es manifiesta, para que ustedes y yo vengamos a ser bendecidos y Dios sea glorificado con nuestra forma hermosa de adoración, nuestro testimonio de glorificar la presencia magnífica de un Dios vivo, eterno y para siempre. Mucho gusto de compartir con ustedes, con una alegría muy especial, porque Dios permite la renovación cada hermosa mañana de un día más. Por eso para mí es un gozo estar con ustedes y poder saludarlos desde este hermoso canal, para que llegue hasta los lugares más recónditos, donde la gloria de Dios se manifieste a la vida de toda persona, para que venga a ser salvo, para que venga a tener un encuentro poderoso con la majestad divina de Dios Espíritu Santo, quien es el encargado de venir a tocar el alma, la mente, el corazón de cada uno de nosotros. Es por ello que les insisto, háblele a sus vecinos, a sus parientes, a sus amigos, sus hermanos, sus padres, sus compañeros de trabajo y a todos aquellos los cuales ustedes sepan que requieren de una palabra de aliento, una palabra de refrigerio, una bendita palabra que los traiga con un gozo y una alegría muy especial. Quiero, como siempre, iniciar este hermoso día enviando un cordial y bello saludo a mis pastores Heriberto Martínez y su muy amada esposa, su chica, la hermana Esther de Martínez. Muchas gracias, Dios, por la vida de ellos, por su misericordia con ellos, porque ellos son nuestros pastores que nos guían, que nos guardan, que nos bendicen, que nos protegen, que nos tienen siempre muy cerca de la gloria de Dios por la intercesión maravillosa de sus oraciones para con nosotros. Nosotros oramos por ellos también. Sus hijos, sus nueras, sus yernos, sus nietos y toda su familia de sangre. A todos los hermanos en Cristo de allí de la iglesia Betel y a todos los de Ciudad del Refugio, a todos bendecidos, fortalecidos, porque tenemos un Dios de majestad divina y un poder maravilloso. Por eso es un gozo y una alegría que estemos ustedes y yo aquí, que estemos bendecidos de una manera muy especial, para que en el nombre de Jesús seamos alcanzados todos. Y bien, para iniciar este hermoso programa, como todas las ocasiones, voy a leer un hermosísimo salmo para la gloria de Dios, para bendición de todos nosotros.
Salmo número 20. Jehová te oiga en el día de tu conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Aleluya. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros confiamos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos de pies. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Aleluya. Damos gloria y alabanza al santo y poderoso nombre de Jehová de los ejércitos. Dios omnipotente y todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo y los tres uno. Gracias por la misericordia de estar con nosotros esta hermosa mañana, Señor. Te suplicamos, Dios, que escuches nuestra oración y venimos hoy sujetos dulcemente en la gloria de tu presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte, para honrarte, para darte toda forma hermosa de loor, de alabanza y de adoración, porque tú lo mereces. Tú eres nuestro Dios y para siempre es tu misericordia. Y reconocemos que tu gloria en nosotros es manifiesta, porque bajo la gracia infinita de nuestro Señor Jesucristo hemos sido alcanzados, hemos sido transformados. La unción divina del Espíritu Santo que viene y toma control de nuestras almas, nuestras mentes, nuestros corazones, nuestros cuerpos, para que en la dulzura de la obediencia estemos sujetos delante de ti. Hoy te alabo y te bendigo de una forma muy especial, maravillosamente, honrándote y glorificándote. Tú eres Dios y para siempre es tu dulce misericordia. Te damos loor, te damos adoración y te suplicamos, tú que eres Dios, que tú nos hiciste, que tomaste polvo de la tierra y nos hiciste, nos formaste, que luego soplaste de tu hálito de vida y nos diste vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Reconociendo que tú eres Dios y tú eres nuestro hacedor. Por eso te alabo, te bendigo, te honro, te glorifico. Te doy toda forma hermosa de adoración y te doy toda gracia y toda bendición porque nos has bendecido de un día muy especial. Nos has traído con fortaleza y en paz, bendecido sobreabundantemente en la gloria de tu presencia. Tú que cargaste en la cruz del Calvario todas nuestras iniquidades. Tú que borraste todos nuestros pecados, todas nuestras maldades. Todo lo desagradable delante de la divina majestad de Dios. Lo satánico, lo diabólico fue atado a la tierra, atado al cielo, arrojado, vencido al fuego del infierno, vencido. Públicamente exhibiste a los enemigos y los pusiste por estrado de sus pies. Toda forma abominable, satánica y diabólica, toda forma desagradable delante de tu divina presencia, todo lo que es contrario a ti, Dios Padre eterno y Padre todopoderoso, fue quitado con la sangre del Cordero, lavado, vencidos los enemigos y puestos por estrado de los pies del Señor Jesucristo. Aleluya. Por eso en Él reconocemos su gloria y su divina majestad, porque Él es Dios y para siempre es su misericordia. A Él reconocemos como el único y poderoso y suficiente Salvador. Por eso a nadie más damos loor, ni alabanza, ni adoración. Solo a su santo nombre, solo a la bendición maravillosa de su divina majestad. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Muchas gracias te doy por este hermoso día, Dios, en que venimos delante de tu divina majestad, Señor, para darte toda forma hermosa de adoración. ¿Cómo no reconocer tu gloria, tu gracia infinita, tu amor eterno, tu fidelidad, tu perdón, tu misericordia inalcanzable? Gracias, porque en tus caminos que son inescrutables para la mente humana, a ti te place tocarnos, bendecirnos, hablarnos, escucharnos, traernos la manifestación poderosa del Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo, Dios de toda divina majestad. Gracias, Señor. Tú eres el invitado principal
en este momento maravilloso, Señor. Toma control de todo, Señor. Quita todo espíritu de ignominia, toda hueste y toda potestad, todo gobernador del mal, todo espíritu de idolatría, de hechicería, de vudú, de magia negra, de santerismo, de espiritismo, de adoración de la muerte, del malverde, todo espíritu africano, todo espíritu caribeño, todo espíritu prehispánico, toda forma abominable de santerismo, toda forma abominable de lo satánico y diabólico, toda forma abominable contraria a la divina gloria de tu presencia. Todo sea atado a la tierra, atado al cielo, arrojado vencido a fuego del infierno, a la prisión de oscuridad. Dios Todopoderoso, quita de nosotros, Señor, toda forma inmunda de idolatría, que es la avaricia, la codicia, el orgullo, la vanidad, toda forma desagradable, la violencia, la maledicencia, todo pensamiento inicuo y toda forma negativa. Todo sea atado a la tierra, atado al cielo, arrojado vencido al fuego del infierno, porque tú eres Dios y para siempre es tu misericordia. Dios, te doy muchas gracias por este hermoso día maravilloso, Señor. Bendice al pastor, al evangelista, al predicador, al misionero, al huérfano, a la viuda, al anciano, al menesteroso, a todo aquel adicto, alcohólico, prostituta, lesbiana, homosexual, asesino, violador, secuestrador, pozolero, traficante de personas, de órganos. Todo lo que es desagradable delante de tu divina presencia, Dios. Todo se ha atado a la tierra, atado al cielo, arrojado vencido, al fuego del infierno, a las prisiones de oscuridad, para que el día del juicio final sean arrojados al lago de fuego y azufre, donde será su muerte eterna para siempre. Tú eres Dios y para siempre es tu misericordia. Y te suplico de una manera muy especial, Señor, por todas aquellas personas que están engañadas y sujetas bajo las garras del inmundo. Arrebátaselos de las garras del inmundo y tráelos al maravilloso conocimiento de tu verdad. Que tu verdad, Dios Todopoderoso, los haga libres y los traiga bendecidos de una forma especial, sujetos en la senda angosta bajo tu luz admirable, para que venga a ellos toda bendición y todo don perfecto que viene del cielo, sean transformados, sean quitados de ellos toda tiniebla de sus ojos, todo tapazón de sus oídos, toda forma abominable en su cuerpo, sus corazones, sus almas, sus pensamientos, todo, Señor. Glorificado tu nombre porque tú los traes libres en el nombre sagrado de tu Hijo amado Cristo Jesús. Gracias te doy, Padre, porque traes un ángel, arcángel, querubín, serafín, con espada de fuego desenvainada que con escudo y adarga nos defiende. Bendícenos, Dios. Toma control de todo, Señor. Mengue yo siempre delante de ti, me humillo delante de tu gloria y tu gracia infinita, porque tú permites que usemos tu divina palabra bajo tu majestad divina y tu preciosa presencia. Sé tú glorificado, Señor. Sé tú exaltado en todo. Sé trayendo a aquel que no ha conocido la gloria de tu presencia. Sana al que tenga necesidad de ser sanado y transforma y salva al perdido, al engañado, Señor. Te pido por los presos como si juntamente estuviéramos con ellos, Señor. Asimismo en los centros de rehabilitación y en los hospitales psiquiátricos, Señor. En el nombre de Jesús, sea tu gloria manifiesta, Espíritu Santo, y vengas trayendo en ellos una sanidad, una transformación, una bendición muy especial. Y si alguno va a ir delante de tu divina presencia, conforta y fortalece la vida, las almas, las mentes, los corazones de los deudos que queden, Señor. En el nombre de Jesús te alabo, te bendigo, te doy muchas gracias, Señor. Te suplico, Señor, por COSI, Señor, y por las resistencias de Baja California, Señor. Te pido, Señor, por también los que están en los hospitales, Señor, para que sus familias estén confortadas, porque tú vas a provocar la sanidad de los enfermos, Señor. Pero si es tu divina voluntad, porque así son tus caminos inescrutables y poco entendibles para la mente humana, y lleves delante de tu presencia a alguno de todos los hermanos o hermanas que están en los hospitales, conforta a las familias, fortalécelas, dales aliento y que conozcan qué maravillosa unción es ir al encuentro en la vida eterna delante de tu divina majestad, Señor, para que en el nombre de Jesús venga a ser transformado, bendecido, glorificado su nombre, su cuerpo, su alma, su corazón, para que en el nombre de Jesús alcance la gloria eterna, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Y te pido también de una manera muy especial, Señor,
por todos aquellos que claman con sed de hambre y justicia, Señor, para que sean saciados, sean transformados, sean bendecidos, sean protegidos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Te pido por las Fuerzas Armadas, Señor, del Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional, Señor, las policías estatal, federal y la Policía Municipal, la Policía Estatal de aquí de Baja California y de todos los estados, para que en el nombre de Jesús tú alcances los niveles de las policías, Señor, federales, estatales, municipales, Dios, para que en el nombre de Jesús sean redarguidos de falta, de pecado, de maldad, de codicia, de avaricia, de soberbia, de todo aquello que es desagradable ante tu gloria, para que vengan a ser bendecidos sobreabundantemente en la gloria de tu presencia, Señor. Sé tú hablando, sé tú ministrando, Señor. Sé tú trayendo un gozo y una alegría, Señor. Te pido también en el nombre de Jesús por Acapulco, Señor, por aquellos que aún no han recibido la ayuda, pese a que han pasado meses, Señor, para que en el nombre de Jesús tú seas glorificado y abra, Señor, lugares de resguardo para toda esa gente que aún está sufriendo terriblemente los embates del ciclón que pegó hace unos meses, Señor, para que busquen tu majestad divina y tu honra y tu gloria sea exaltada, para que en el nombre de Jesús todo sea producido de una forma muy especial. ¿Cómo no alabarte y bendecirte y darte todo el honor, Señor? Si tú lo mereces, porque tú nos has guardado, nos has bendecido, has suplido nuestras necesidades y has traído sanidad a nuestras vidas, has traído transformación, gozo y alegría en tiempos de dolor, de tristeza, en tiempos peligrosos, mas en ti son tiempos de refrigerio. Y por eso te alabo, te bendigo, te honro, te glorifico, mi Dios y Padre eterno. Muchas gracias por tu grande misericordia, Señor. Te pido por aquellos que están lejos o cerca de sus familias, aquellos que van en busca del patrimonio para las familias, Señor, que vienen al norte del país, al noroeste, Señor, o que van hacia los Estados Unidos, Señor, para que en el nombre de Jesús los acompañes, Señor. Les abra las puertas, Señor. Les quites toda cadena inmunda, Señor. Que todo lo que estorba sus vidas sea sanado, sea extirpado con la gloria de tu presencia. En una operación quirúrgica que solamente espiritualmente tú haces para echar fuera toda inmundicia, toda abominación, toda trampa del enemigo y toda falla que sea cometido, para que en el nombre de Jesús venga la dulzura de tu bendición, tu gozo y tu alegría con nosotros, Señor, para que venga la sobreabundancia, porque a ti te place bendecir al dador alegre, Señor. Y aquí todos somos dadores alegres, y tú lo sabes, Dios. Y por eso en el nombre de Jesús te doy gracias, te bendigo y te alabo. Te doy loor, te doy adoración, en el nombre sagrado de Jesús. Amén, amén, amén. Oh, wow, gracias, Señor. Uf, es tremenda la presencia del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por esa gloria que tú nos permites sentir inmerecidamente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque estás aquí con nosotros, Dios. No sé ustedes cómo se sientan, pero yo me siento maravillosamente bendecido. Siento el gozo, siento la alegría, siento el fuego de Dios. Porque Dios está aquí para bendecirnos, para sanarnos, para salvarnos, para transformarnos, para fortalecernos, para bendecirnos, para traer a nuestras vidas el gozo y la alegría como nunca antes lo hemos sentido. Es por ello que alabo y bendigo el sagrado nombre de Jesús. Pues muy bien, espero que ustedes también estén en gozo y alegría igualmente que yo, para que podamos nosotros tener esta bendición en este hermoso momento en que vamos a entrar en la palabra de Dios. Mira, este es un tema muy especial el que Dios me ha dado para este día, para que nosotros veamos que en el mundo, las trampas del mundo y principalmente el amor al dinero, a veces va a lograr que nosotros perdamos la salvación. Va a lograr que nosotros caminemos por la anchura del mundo, olvidándonos de la senda angosta y de la gloria de Dios. Pero vamos a hablar de un hombre excepcional, que con una mirada del Señor Jesucristo y una sola palabra, Él vino a los pies de Cristo y ya jamás
se apartó de él hasta su muerte. Le estoy hablando de Leví. Leví, el cobrador de impuestos. Aquel hombre que tenía todo lo que humanamente te puedas imaginar. La casa en que él habitaba era una casa que más adelante, en otro pasaje, cuando él decide seguir a Cristo y acepta y le pide que le permita hacerle una cena para que conozca a otros publicanos, pecadores, colectores de impuestos y demás. Porque cuando tú vienes en un gozo y una alegría muy especial, no te puedes quedar con ella. Tú quieres compartirla con tus seres amados, con tus amigos, con la gente con la cual tú te identificas. Entonces, esto es lo que sucede. Y la casa de Leví, pues cabía todo el pueblo. Imagínate qué tamaño era la casa. Imagínate qué poder económico tenía, que él pagaba por adelantado un año de los impuestos a Roma. Por eso él colectaba en los impuestos lo que él quería. Por eso era un bandidazo. Por eso, si tenía que pagar 2 piezas de plata, pues pedía que pagaran 4 o 5. Si eran denarios, 1 o 2 denarios, decía que eran 4, 5, 6, 7, 8 denarios. Él, a su libre albedrío, colectaba lo que él sentía que estaba correcto. Porque él ya tenía el salvoconducto para explotar su calidad de colector de impuestos para el Imperio Romano. Lógicamente que la preparación de Leví, que era un hombre sumamente culto, muy preparado, que hablaba el latín, que hablaba el hebreo, hablaba el griego, hablaba el árabe y hablaba muchas cosas. Pero además era excelentemente administrador de los dineros. Es por ello que está él ahora colectando en este momento especial dinero para Roma, pero para su bolsa también. Imagínate, él se encuentra en Capernaum, que es donde está él, a la orilla del mar de Galilea, que es la frontera que viene de la parte este de Israel. Actualmente ahí se encuentra el territorio de Jordania cruzando el mar de Galilea y llegaban a Capernaum. Entonces, la aduana era él. Él veía los productos que introducían hacia Israel y de esos productos él cobraba un porcentaje. Cobraba los impuestos, pero él tenía una enramada. En este lugar bellísimo que es el lago de Galilea o mar de Galilea o mar de Tiberíades o Kinneret, en fin, tiene varios nombres, pero normalmente la gente lo conoce como el mar de Galilea. Imagínate una enramada muy especial, donde tiene todo tipo de viandas, es decir, de bocadillos para él poder alimentarse, de los mejores vinos, y tiene gente que lo atiende, pero también tiene un personal romano, militar, que yo pienso que eran pretorianos. La guardia pretoriana era exclusiva de los líderes como los gobernadores, como el César, como algunos senadores romanos, etc. Y por supuesto, el colector de impuestos más sagaz, más impresionantemente colector y más productor de beneficios para Roma, era Leví. De modo que él tenía un carruaje tirado con unos corceles preciosos y una guardia pretoriana que lo cuidaba y que le servía también de chofer de este carruaje. Leví veía a la gente y colectaba los impuestos. Y allí estaba,
Entonces, dice la palabra de Dios en el capítulo 9 del libro de Mateo, en el capítulo 9:1 del libro de Mateo, dice que entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Se dice que cuando Jesús se encuentra en Capernaum, Jesús está en casa. La casa físicamente pertenecía a Lázaro y sus hermanas Marta y María, que en realidad su nombre era Miriam, pero nosotros, castellanizado el nombre, le decimos María. Pero para mí es Miriam. Entonces era Marta y Miriam. Y dice, y sucedió que le trajeron hombre Y pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba, 9:9, Mateo 9:9. Pasando a Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Yo quiero entender, he estado meditando muchos años, mucho tiempo, tengo 23 años, que Dios salvó mi vida y no he dejado de pensar en qué mirada le dio Jesús a Leví, que solo le dijo, sígueme. No sé si vio el futuro, no sé si vio el gozo y la alegría en la cual iba a él tener oportunidad de accesar a través del Señor Jesucristo. O vio su condenación en el fuego con llanto y dolor eterno y para siempre. Lo que sí sé es que aconteció que se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, aquí, que muchos publicanos y pecadores que habían venido, se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Ahí está. Cuando tú estás contento, estás agradado, tú quieres invitar a quienes tú conoces, a muchos publicanos y pecadores que habían venido a sentarse juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Porque no vas a invitar a gente salva, ni vas a ir a presumir diciendo, ay, mira, Jesús está aquí en mi casa, hoy estoy de plácemes con Jesús. No, Él viene a dar de gracia lo que de gracia ha recibido. ¿Qué ha recibido? La bendición de la salvación, la bendición del perdón y la misericordia. Porque seguramente Mateo tenía 1,5 kilos de toneladas de pecados. Pero Dios, Cristo Jesús, el único que es el Señor de la misericordia y el perdón, para perdonar pecados. Así que Él trae a los publicanos y pecadores que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y los discípulos. Pues ¿a dónde te ibas a querer sentar? Si eres pecador y publicano, y si eres portentoso económicamente, y eres un tremendo que va a venir a exigir estar cerca del Señor Jesús, no vas a aceptar sentarte en el rincón de la cocina o allá a la vuelta, donde da la vuelta a la propiedad y el aire. No. Allí en la mesa, porque ellos están interesados en lo que Leví hasta ese momento les ha hablado del Señor Jesucristo. Aleluya, bendito es su nombre. Dice el versículo 11 que cuando vinieron estos, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Y al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Así que imagínate qué tremendo es este pasaje en donde vemos que la gloria de Dios
se manifiesta poderosamente para que podamos nosotros tener el gozo y la alegría de Dios para venir a ser sobreabundantemente bendecidos. Así que, hermanos, amigos, ustedes que están oyendo esta hermosa y maravillosa predicación, en este tremendo momento yo intitulé El llamamiento de Leví y su obediencia. Así que hemos escuchado la base bíblica, pero lo más impactante para mí fue cuando leí el capítulo 9, versículo 9, capítulo 9, versículo 13, que dice: id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Pues efectivamente, Dios viene por nosotros los pecadores, los que en otro tiempo fuimos terriblemente arrastrados por la inmundicia del enemigo, por el ancho y largo de toda la forma inmunda, abominable de pecado. Mas cuando Cristo vino a darnos vida y de abundancia, vino a salvar y rescatar lo perdido de cual éramos nosotros, y por eso le alabo, le bendigo, le glorifico, le doy gracias, porque nos ha bendecido de una forma muy especial. Muchas gracias damos a Dios Padre Eterno, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres uno solo y poderoso y majestuoso Dios, para que en la bendición de su gloria sigamos nosotros sujetos, caminando en la senda angosta, bendecidos e iluminados maravillosamente por su luz admirable. Qué tremendo, pues, porque Lucas también lo revela y dice en Lucas 5, 27 al 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y habiendo mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Y respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Fíjate qué tremendo es este momento, porque Jesús les habla que Él es el médico de médicos, el doctor de los doctores. Él viene a sanar las almas, las mentes, los corazones, los cuerpos de todos aquellos pecadores, de todos aquellos que han sido atacados por la inmundicia del enemigo y han sido poseídos por espíritus de inmundicia, de perversidad, de maldad. Pero también cada uno de estos pecadores tiene sus propios ídolos. La soberbia, el orgullo, la vanidad, todo aquello desagradable como avaricia, codicia, todo aquello que hace abominable el andar delante de Dios. Estos hombres ahora vienen a ser sanados por el gran Rabí de Galilea, aleluya, el Cristo de la gloria que viene a tomar control de toda vida hermosa para salvar y rescatarla, porque para Él somos almas preciosas. Ustedes y yo, ellos en su tiempo y nosotros en nuestro tiempo, almas preciosas para la gloria de Dios. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Los fariseos, los ancianos, vienen y atacan a los apóstoles, diciéndole por qué su maestro come con publicanos y pecadores. El tema era que Jesús venía a salvar y rescatar lo perdido, y Jesús los oye. Jesús los oye y les ha dado una respuesta tan tremenda. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, y no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Aleluya. Los publicanos en Galilea eran uno de los más grandes lugares donde
se congregaban. En el mundo antiguo era Capernaum uno de los lugares en Galilea donde las grandes cruces de los viajes para la comunicación con el mundo antiguo era a través de Galilea y sobre todo en Capernaum, una de las orillas principales. Así que Capernaum era uno de los pueblos fronterizos y también un centro aduanero. Los publicanos pues eran judíos que se habían puesto al servicio de los romanos, dueños en aquel entonces del país para cobrar tributos a sus compatriotas. ¡Qué terrible, qué abominación que nosotros vemos que entre hermanos vengan a ellos a ser tristemente esquilmados, robados, atracados, porque los tributos lo cobra un judío a los judíos. Ellos compraban el derecho de recaudación, como lo he dicho, mediante un pago total de la suma de los impuestos que el gobierno requería por un año adelantado. Y a partir de ahí ellos intentarían recuperar del pueblo ese dinero que habían entregado. Todo cuanto pudieran esquilmar, robar, atracar al pueblo, sabiendo que todo lo que cobraban de más sería para llenar sus propios bolsillos. Es por ello que los publicanos son pecadores terribles y no son aceptos, porque es considerado un gran pecado robar a tus hermanos de sangre, y ellos no tenían el temor de Dios. Así que Leví, quien después va a ser cambiado su nombre por el de Mateo. Cuando Jesús lo ve, solamente le dice, sígueme. Hay muchos discípulos, y hay muchos discípulos que vienen porque habían venido bajo la guía de Juan el Bautista. Por eso cuando bajó la predicación de Juan el Bautista, algunos profesaron el arrepentimiento. Juan les avisó seriamente en Lucas 13, del 12 al 13. Vinieron también unos publicados para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, no robes, no esquilmes como ovejas a tus hermanos. Ellos son hijos de Abraham también. Juan el Bautista enseñó que no había nada malo en la recaudación de impuestos a favor del poder imperial. Y Cristo viene y lo ratifica cuando lo quieren tentar preguntándole que si es lícito pagarle impuestos al César. Y les pide una moneda y le dice, ¿de quién es esta esfinge? ¿O de quién es esta cara? Y ellos le dicen, es del César. Y entonces Jesús les dice, dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por todo esto, para los judíos, los publicanos o colectores de impuestos eran traidores que se habían unido al invasor romano y apóstatas que habían renunciado a las promesas de Dios. Que Dios había dado a los padres. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés no permite que se realicen este tipo de actos. Sin embargo, es necesario que todo esto acontezca para que Dios sea glorificado. Por eso, como consecuencia, los rabinos los habían excluido de sus sinagogas, es decir, los habían expulsado, y de la vida religiosa de Israel. Por esta razón, se veían en la necesidad de buscar la compañía de notorios pecadores y otros, y frecuentemente eran asociados también con las meretrices o rameras. ¿Quiénes son los fariseos? Los fariseos eran una secta muy importante del judaísmo en días de Jesús.
Ellos eran quienes administraban la economía, la política, la religión. Todo lo que tuviera que ver con ordenamiento se manejaba a través de Dios. La palabra fariseo significa separado, y al principio la idea de esta persona era que al separarse de todo pecado y de las cosas que eran impuras ante Dios, ellos eran privilegiados. Sin embargo, con el tiempo, al principio sí lo hicieron y así era. Sin embargo, con el tiempo se volvieron terriblemente legalistas. Inventaron una serie de tradiciones de los ancianos, a la que llamaban la ley oral. Supuestamente el propósito de esta ley oral era aclarar cómo guardar la ley escrita dada por Moisés, pero con el tiempo elevaron sus tradiciones, aleluya, y al mismo tiempo las llevaron a tal nivel que se equiparó como la ley de Dios, volviéndose ellos entonces en cuestiones de idolatría. ¿Por qué? Porque es idolatría el orgullo, el legalismo, la hipocresía, la mentira, la codicia, la avaricia, la perversidad. Todo esto abominable delante de Dios. Por ello, en aquellos días los fariseos ejercían una tremenda influencia sobre la gente y eran considerados los verdaderos líderes espirituales de Israel. Ellos no profesaban ninguna situación agradable con respecto a los profetas que Dios había mandado. Recordemos que Israel había pasado 400 años de austeridad, de profecía y de palabra. Así que cuando viene Juan el Bautista, termina con esa sequedad de 400 años sin un profeta. Pero Juan el Bautista viene a hacer lo justo, lo bueno, lo necesario. Porque ellos, los fariseos, evitaban todo contacto con los publicanos y criticaban a todo pecador y a toda forma inmunda, y por supuesto que criticaban terriblemente al Señor Jesús, porque frecuentaba a menudo la compañía de los publicanos y los pecadores. Y por ello, en opinión de los fariseos, predicar a los publicanos era una cosa inútil, y comer con ellos era el colmo de una conducta retrógrada y reprobable. Así que podemos imaginarnos lo que pensaron cuando Jesús escogió a un publicano llamado Leví como uno de sus discípulos, pero previamente aceptó una cena y comer en su casa, a la que estaba también infestado de invitados publicanos y pecadores que eran amigos de Leví. En cuanto a la salvación, los fariseos se esforzaron en cumplir la ley de acuerdo a las tradiciones de los ancianos y creían que así serían aceptados por Dios. Esto les llevaba a confiar en sí mismos y en sus propias obras, por lo que se sentían tremendamente superiores a los publicanos y los miraban con desprecio. De hecho, creían que para pecadores como el publicano no podía haber salvación. Pero el Señor puso en evidencia que las disciplinas religiosas de los fariseos encubrían el hecho de que eran tan obcecados en su independencia de Dios como los publicanos, por ejemplo, en Mateo 23. Jesús acusó duramente a los fariseos de su hipocresía. Los fariseos intentaron destruir la reputación del Señor llamándolo amigo de publicanos y pecadores. Mateo 11, 19. Pero aquello que ellos querían designar como una injuria ha venido a ser una de las razones por las que adoramos a Jesucristo, Dios y Señor nuestro. Cuando él llama a Leví, hoy Mateo, Leví es el nombre que Jesús le cambió por el de Mateo, que significa don de Dios, que el autor del primer evangelio usaba entre los judíos.
porque Mateo ahora le agradó su nombre y le agradó obedecer y le agradó venir a la gloria de Jesucristo. ¿Qué vio en esa mirada? ¿Qué vio en ese llamamiento de sígueme? Que dejó todo. Ya me imagino ahí a los ayudantes, a los pretorianos, a los que controlaban la cantidad del dinero que se iba guardando en los sacos. Mateo, Señor, le vi, ¿a dónde vas? ¿Por qué nos dejas? Señor, ¿y qué va a pasar con la recaudación? Y dejó todo. No volteó ni por un penny, no volvió por un centenario, por una moneda de plata, por una moneda de cobre, no volvió. Por eso, aunque era un publicano y que tenía su banco de tributos publicano junto al mar de Galilea, desde su puesto de trabajo tenía muchas ocasiones de observar a Jesús mientras predicaba o sanaba enfermos. Allí veía cómo las multitudes ansiosas venían a Capernaum con aquellas largas series de enfermos y tullidos, gente mísera e inválida, a los que Jesús concedía alivio inmediato y libertad, así como a aquellos endemoniados, a quienes les daba el uso pleno de su mente, de su albedrío, porque se volvieron generosos por el don maravilloso de haber recibido la libertad, el gozo, la alegría gratuitamente. Dad de gracia lo que de gracia recibiste, y el Señor se especializaba en regalar de gracia lo que Dios le había permitido que viniese a traer a la humanidad. Así que cuando Jesús les llamó a seguirle, Leví respondió inmediatamente y ahora le llamó Mateo. ¡Wow! ¡Qué tremendísimo! A pesar de todo el dinero que hubiera podido ganar, seguía habiendo un gran vacío en su corazón. Él necesitaba llenarlo y con total seguridad el Maestro, el Señor Jesucristo, no dejaba de causar una transformación a su alma, a su mente, a su corazón. Le cautivaba, le invitaba, le proporcionaba su alivio, su sanidad, su perdón, su misericordia. Él no era como los grandes rabinos, no se sentía rechazado por él. De hecho, sus palabras penetraban en su profundo corazón y estimulaban su conciencia. Además, se mostraba compasivo, inclusive amigo de los pecadores. No existía con él ese abismo infranqueable que había con los fariseos. La respuesta al Señor fue un gran milagro de liberación. Aleluya, porque lo liberó de la codicia, de la avaricia, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, de toda forma narcisista y todo pecado de adoración inmunda al dinero mal habido. Porque, repito, él pagaba por adelantado un año y después tenía la autorización de poder colectar lo que él quisiera para poder volver a colectar para el año que seguía. Cuando él era compasivo y de tal manera que invita y hace una gran recepción en su casa y puso enseguida la casa y todo su dinero a la disposición del Señor Jesucristo como medio de ganar para él a algunos de sus antiguos compañeros. Organizó una comida con la que quería despedirse de su antiguo trabajo y además de sus antiguos compañeros. Pero sobre todas las cosas, para tener una oportunidad de presentarles a la gloria del Señor Jesucristo a aquellos pecadores publicanos contumaces y pecadores que no habían entendido la misericordia del perdón y que había agarrado equivocadamente una forma de esquilmar al pueblo de Dios, a sus propios hermanos. Así que Jesús ahora cuenta a su disposición con esta casa, con este varón y con su riqueza. Él prepara una comida, lo presenta
y además se despide de su antiguo trabajo y compañeros. Pero sobre todo para tener la oportunidad de presentarle a sus amigos los pecadores al nuevo Señor de su vida, al nuevo Rey de Reyes, al nuevo Dios de todos dioses, al único y suficiente Salvador, al cual tiene la virtud de poder perdonar pecados. ¡Aleluya! Es curioso que en las dos escenas que describe Marcos, nos encontramos con Leví sentado a una mesa. En la primera estaba sentado en la mesa de los tributos, en ese lugar público robando a sus compatriotas judíos, mientras que la segunda estaba sentado a la mesa en su casa compartiendo el evangelio con sus amigos. Vemos cómo tremendamente Dios mueve el querer como el hacer en la vida de toda persona, todo ser humano. Así que viendo la actitud de Jesús frente a Leví, algunos se mostraron muy críticos. Por ejemplo, los fariseos pensaban, si la salvación de un hombre no depende de si guarda la ley o no la ley de Dios, sino que recibe la salvación como un regalo y auténticamente es aceptado por Dios y puede estar seguro de que Dios nunca le va a rechazar, entonces se sigue, según este argumento, que podría usarse la gracia de Dios para vivir sin cuidado alguno en el pecado. Pero la contestación a este argumento la encontramos en el mismo caso de Leví. La gracia de Dios la gracia de Dios confirma y transforma al pecador. Lo mismo ocurrió con Zaqueo, otro publicano en la ciudad de Jericó, que nada más que Jesús entró en su casa y él dejó inmediatamente sus malas prácticas y anunció un programa magnífico de filantropía, no con la idea de persuadir a Cristo a aceptarle, sino sencillamente porque Cristo ya le había aceptado. Aleluya. Lucas 19, versículos 2-10. ¿Por qué escogió el Señor a Leví? Seguramente, como en el caso de Pablo, en 1 de Timoteo 1, 15 y 16, para mostrar su grandeza y la gran misericordia, y para enseñar que nadie está fuera del alcance de la salvación. Mateo no fue solamente un testigo y un predicador, sino también una evidencia y una ilustración de la gracia divina manifiesta a través del Señor Jesucristo. Aleluya. Y por último, ¿qué pensarían los otros discípulos al escuchar al Señor Jesús llamando a Leví, el publicano, para integrar el grupo de los seguidores íntimos de Jesús? Sin duda alguna, tuvo que haber una prueba también para ellos. Y en aquella especial ocasión para Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores y seguramente tuvieron que pagar muchos impuestos injustos a Mateo. Jesús es el médico divino, el médico de médicos, el doctor de los doctores. Como ya hemos dicho y hemos visto, a los fariseos les escandalizaba que Jesús se acercara a los publicanos y pecadores. El problema es que eran tan legalistas que no podían entender la gracia de Dios a favor de hombres perdidos que no la merecían. Pero para expedición, con toda claridad, el Señor usó una ilustración. Aleluya. Mateo 9:12. Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Aleluya. Un médico y su relación con los enfermos. Jesús comparó a un pecador con un enfermo y admitió que todos los que estaban sentados en aquella mesa eran realmente enfermos, es decir, todos pecadores. Él es el médico de médicos y el doctor de los doctores. ¿Y qué clase de médico sería aquel que rehusara acercarse a los enfermos? Del mismo modo, sería absurdo que el Salvador del mundo no se acercara y tuviera contacto con sus pecadores. Aleluya. Pero como ya hemos considerado, la actitud de los fariseos para con los pecadores era muy diferente. Ellos pensaban que era suficiente con dedicarse a dar conferencias a los sanos sobre los peligros de la enfermedad,
sin acercarse nunca a los enfermos. Pero esto no solucionó el problema del que ya estaba enfermo. Leví estaba enfermo y los demás estaban sumamente contaminados de enfermedad también. Él, como todos aquellos, necesitaba curarse antes de que le puedan aprovechar estos consejos. Por supuesto que si tú no pones en tu corazón el cambio y tu actitud se modifica radicalmente, pues de todas maneras todo lo que se te hable sería inútil, porque no has tenido la esencia de glorificar el nombre sagrado de Dios para poder servirle adecuadamente y ser merecedor de las bendiciones. En realidad, los fariseos eran de ese tipo de personas que creen que en todo están bien, pero que sufren de terribles enfermedades de manera interna de las que no son conscientes y que incluso cuando se les diagnostica se muestran incrédulos y no creen que necesiten ni de médicos ni mucho menos de medicinas o de tratamientos con medicamento. Por lo tanto, el primer paso para acercarnos a Cristo es reconocer nuestro estado, es decir, estamos quebrados. Un médico no puede hacer nada para el que cree que está bien, salvo intentar convencerle de la gravedad de su enfermedad. Mateo 9:13. Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La forma que Jesús derrama su misericordia, su gracia infinita y su amor eterno para tratar por igual a los fariseos y a los publicanos, les parecía a estos insultante y una generación absurda e injusta. Según su propia estimación, ellos eran hombres sinceros que se habían comprometido a cumplir la ley. ¿Qué ley? Pues la ley de Dios. Pero hasta donde les fuera posible en sus fuerzas, quizá no llegaban del todo a la meta, pero no era por falta de esfuerzo. Describirles como unos fracasados moralmente e insistir en que ellos necesitaban acudir a Cristo en las mismas condiciones que los publicanos eran. Según ellos, algo grotesco. Pero la realidad es que ellos tampoco logran llegar a la meta y de hecho eran igualmente pecadores. Jesús dejó claro que su invitación a la salvación no se ofrece a los justos, es decir, a aquellos que se consideran dignos, sino a los que se consideran indignos y que están en gran necesidad y en gracia de Dios. No hay nada que pueda mostrar mejor la diferencia que había entre Jesús y los fariseos. Jesús buscaba a los pecadores, mientras que los fariseos hacían todo posible para evitarlos. Y todo por el costo. Aleluya. Gloria a Dios, aleluya. La forma en que Jesús derramará su misericordia para tratar por iguales a fariseos y a los publicanos le parecía a estos insultante y una exageración absurda e injusta. Según su propia estimación, ellos eran hombres sinceros que se habían comprometido a cumplir la ley de Dios hasta donde les fuera posible en sus fuerzas. Quizá no llegaban del todo a la meta, pero no era por falta de esfuerzo. Describirles como unos fracasados moralmente e insistir en que ellos necesitaban acudir a Cristo en las mismas condiciones que los publicanos era, según ellos, algo grotesco, pero en realidad es que ellos tampoco lograban llegar a la meta. El hecho es que en verdad eran pecadores igualmente. Los apóstoles como Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, que eran pescadores y seguramente tuvieron que pagar muchos impuestos injustos a Mateos, ellos eventualmente volvieron a su antiguo oficio y gozándose de hacerlo, es decir, la pesca y la pesca de hombres. Pero
Leví, hoy Mateo, nunca jamás volvió a ejercer su oficio de colector de impuestos. No volvió a ser pecador, jamás coadyuvó ya hacia Roma, ni llevó ningún privilegio. Así que como todos los apóstoles, se transformó para ejercer hasta este momento, cuando leemos su libro, en el primer libro del Nuevo Testamento. Su oficio actual sigue siendo de pescador de hombres, para la gloria del Señor Jesucristo, para bendición de todo aquel que escucha el Evangelio de Mateo. Muchas gracias, les doy una bendición muy especial y espero que se hayan gozado junto conmigo en esta hermosísima forma como Jesucristo viene a traer a un hombre manchado, sucio, vergonzoso, abominable a los ojos de su pueblo, pero ahora viene a ser purificado como blanca lana, porque Jesús le amó, le salvó, le instruyó y luego le dijo: id y predicad el Evangelio y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en los últimos rincones de la tierra. Y si predicad el Evangelio y si creyesen y se bautizasen, los discípulos serán salvos. Le damos gloria a Dios, aleluya. Dios lo bendiga, Dios le guarde, que tenga un excelente fin de semana. ¡Aleluya! En el programa Ciudad del Refugio, donde se escucha el mensaje